transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y usted puede vernos a través de www.canaltvx.com. El día de mañana, la repetición de este programa, usted puede sintonizarlo en la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Me da mucho gusto saludar a nuestros analistas habituales, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros de Frente a Tabasco. Lo mismo el licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí de Frente a Tabasco. Y en este programa nos hemos permitido invitar a la diputada Esther Alicia Dagdug Lutzu. Muy buenas noches, diputada. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. El motivo de que hayamos invitado a la diputada Esther Alicia Dagdug es que el día de ayer, durante la comparecencia del a la hora de hacer la pregunta a la diputada Esther Alicia Dagdug, bueno, pues como sabían que obviamente la diputada Esther Alicia Dagdug iba a cuestionar muy fuertemente la actuación, la mala actuación y denunciar la corrupción que realmente está existiendo en la Secretaría de Salud, pues todos los diputados paleros del gobierno corrupto de Arturo Núñez no querían que participara la diputada Esther Alicia Dagdug, de tal suerte que incluso le bajaron el volumen o de plano le cortaron el micrófono. Fue una comparecencia, como era de esperarse, llena de mentiras del señor secretario de Salud, Juan Filigrana, pero bueno, vamos a preguntarle directamente a la diputada Esther Alicia Dagdug qué fue lo que pasó exactamente ayer en el Congreso y, en dado caso, por qué la molestia del secretario de Salud. Pues muchas gracias por la invitación. De verdad que es lamentable lo que sucede en el Congreso del Estado. Es lamentable que la actitud de los diputados del PRD pues no permitan que un ejercicio republicano como lo es la comparecencia de los secretarios para la glosa del informe de gobierno, para ampliar, analizar, profundizar en la información contenida, tanto en el informe narrativo como en los anexos programáticos de las distintas secretarías, se pueda dar en un marco de respeto y de libre expresión, respetando nuestras facultades como diputados y el derecho que tenemos de cuestionar a los secretarios del gabinete. De entrada, ellos dicen que hay un acuerdo con las demás fracciones parlamentarias en donde el secretario tendrá 20 minutos para su exposición y cada diputado que vaya a formular una pregunta tiene 3 minutos. El secretario
3 minutos para la respuesta y 3 minutos para la réplica, si quisiera hacer uso el diputado de su derecho a réplica. De entrada, el secretario de Salud habló 40 minutos. A los 35 minutos, pues yo le hago del conocimiento del presidente de la mesa directiva que si se va a respetar el tiempo, ya iba en 35 minutos. Pasaron 5 minutos más y cuando llega a 40 minutos todavía le dice que tiene 5 minutos más para terminar. O sea que no respetaron el tiempo que estaba establecido. En ningún documento, por cierto, y en ningún acuerdo. Pero pues si verbalmente fue el acuerdo de los coordinadores, tenía que respetarse. No concluyó el secretario de Salud de leer el documento que llevaba. ¿Qué creyó? Que estaba en su secretaría y que podía tardar 1 hora o hora y media, lo que él quisiera. Total, como es dueño, amo y señor de la Secretaría de Salud, pensó que en el Congreso también iba a ser dueño, amo y señor de la tribuna más alta del Estado. No finaliza porque se ve obligado el presidente de la mesa a cortar después de 45 minutos la intervención. Cuando me corresponde a mí formular mi pregunta, pues yo inicio haciendo un preámbulo de la pregunta que iba yo a hacer. Y empiezan a hostigar el mismo presidente de la mesa que yo me ajuste al formato. Pues el único formato que hay es el de los 3 minutos que tengo para formular la pregunta. Y mi pregunta estaba medida para 2 minutos con 40 segundos porque lo cronometré precisamente para que no fuera yo a rebasar el límite del tiempo que se estaba dando. Empezaron a abuchear el público, empezaron a gritarme los mismos diputados del PRD, que yo me ajustara al formato. Pues yo estaba en mi término, dentro de los 3 minutos. En fin, me bajaron el volumen del micrófono, prácticamente lo apagaron y presionando para que yo terminara de hacer la pregunta. Aquí el tema es que no quiso responder el secretario de mi pregunta. Y utilizo el espacio que ustedes me dan, pues para decirles que en el preámbulo lo que yo estaba diciendo es que el gobernador en su informe dice que apenas llevan el 43% de la meta a un mes de concluir el año, o sea, menos del 50% en la meta de la cobertura de detección de cáncer de mama. Y presumen, por otro lado, que compraron una red de mastógrafos. ¿Para qué compran los mastógrafos si no los van a utilizar para poder cumplir con las metas? Eso por el lado de prevención. Y cuando le refiero que en términos de tratamiento, ¿cuál es el compromiso con las mujeres ya con cáncer? Porque tienen 3 años ya en este gobierno y hasta noviembre de este año, y por una denuncia que yo hago en tribuna, que el acelerador lineal no estaba en funcionamiento, inician los trámites, primero, para obtener la licencia en el Centro Nacional Nuclear, que tienen que dar una licencia del funcionamiento. Y el equipo está en buenas condiciones. Lo que no tiene actualizado es un software de planeación del equipo. Es decir, el equipo, ahorita la última actualización, creo que van en la versión 10 o 13, y el equipo se quedó en una versión 6 o 7. O sea, se tenía
que se tiene que actualizar para que se optimice el funcionamiento del acelerador lineal. Y luego miente el secretario de Salud y dice que en los primeros días de noviembre quedará en funcionamiento el acelerador lineal. Y ahora que iba a su comparecencia dice que es hasta enero, y en su comparecencia dice que es en enero. Y la pregunta es, ¿por qué engaña al pueblo y a las mujeres enfermas que en 12 días quedaría en funcionamiento? Ya lleva un mes y ahora dice que es hasta enero. Y él dice, es que yo creí que en 10 días ya podíamos tener actualizado el software. Qué grave para Tabasco que el que esté al frente, y se lo dije, sea un abogado y no un médico, porque entonces tiene total desconocimiento de los procesos, de los trámites y de los tiempos para echar a funcionar los equipos que los enfermos en Tabasco, y más las mujeres, están esperando para salvar sus vidas. Y 3 años después inician estos trámites. Me parece criminal, y por eso no permitieron que yo terminara de formular la pregunta que iba encaminada precisamente porque después de 3 años se acuerdan que hay miles de mujeres con cáncer de mama en el estado de Tabasco. Licenciado, bueno, además de todas estas mentiras y problemas gravísimos en la Secretaría de Salud, a nivel nacional, la periodista Denise Merker manda a hacer un reportaje especial al sector salud de Tabasco, porque hace poquito más de 3 años hicieron un reportaje similar, todavía en la administración de Andrés Granier. Yo creo que a petición del mismo Arturo Núñez, para acabar de criticar a Andrés Granier. Y bueno, ahí encontraron que efectivamente el sector salud en Tabasco había algunas deficiencias graves. En este momento, 3 años ya de este gobierno perredista del cambio de Arturo Núñez, Denise Merker manda a hacer un reportaje a Tabasco, al sector salud también. Y resulta que a su reportera en el hospital Rovirosa, pues no la quieren dejar entrar, primero a empujones la sacan a su camarógrafo, etcétera, etcétera, pero gracias a 2 doctores que sí se prestan a responderle a la reportera las preguntas. Una es la doctora Micaela Saldaña y el otro es se me va el nombre ahorita, Guillermo Morelos, que es oculista. Ahí en el Rovirosa, pues ellos sí responden las preguntas de la reportera de Denise Merker. Este reportaje lo pasa Denise Merker a nivel nacional, lo pasó el martes pasado, y eso molestó mucho al gobierno corrupto de Arturo Núñez y a la autoridad corrupta, o más que corrupta, de la Secretaría de Salud en el estado de Tabasco. Y la reacción inmediata del secretario de Salud es tratar de correr a estos 2 doctores por andar permitiendo que reporteros y camarógrafos estuvieran filmando dentro del hospital Rovirosa. Tenemos en la línea precisamente a una de estas doctoras, a la doctora La Saldaña, a quien queremos preguntarle qué notificación es lo que recibió de la Secretaría de Salud. Doctora Micaela Saldaña, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿En qué le puedo servir? Habla José Zarduja, a sus órdenes. Estamos al aire en el programa de Frente a Tabasco. Nos acompaña el licenciado Feliciano Calzada, el licenciado Uldarico Canto y la diputada Esther Alicia Dagduj. Tenemos conocimiento, doctora, que a raíz de que usted contesta algunas preguntas a la reportera que envía Denise Merker de la Ciudad de México, hay algunas represalias en su contra. ¿Nos podría decir de qué se tratan estas represalias? Sí, así es. Mire, no sé si pueda yo poner un poquito más en antecedente esta situación para que quede más claro de qué se está tratando. Claro. Nosotros somos
una sociedad médica que tiene 22 años ya formada como tal. Es la Sociedad Médica del Hospital Dr. Gustavo Arrovirosa Pérez. Yo soy la que ahorita está al frente de la sociedad, y nosotros desde el 2012 que empezó, o que fue el clímax del problema de salud en Tabasco, después de que Andrés Granier dejó en ruinas al sector salud, nosotros ya nos empezamos a manifestar con nuestras autoridades del hospital por medio de escritos firmados por la mayoría de los médicos que formamos parte de la sociedad, haciéndoles saber a nuestras autoridades lo que necesitábamos, el desabasto en equipo, insumos y todos los problemas que tenemos. En el 2014, cuando ya tenía un año el señor Filigrana de estar al frente de la Secretaría de Salud en un desayuno que se hizo para conmemorar el aniversario del hospital, igual de la sociedad médica, un grupo menor de médicos, porque éramos pocos, sacamos una pancarta, una manta, que la pusimos enfrente del gobernador, del señor Filigrana, de nuestras autoridades, exigiéndoles otra vez lo mismo, equipamiento e insumos para poder atender a nuestros pacientes. Nuestra petición jamás ha sido de ninguna otra índole, no estamos exigiendo salarios, ni mucho menos. Después de eso, las peticiones siguieron a nuestras autoridades del hospital, por escrito, de mil maneras les hemos estado solicitando equipamiento, insumos adecuados, y siempre han hecho caso omiso o oídos sordos a estas peticiones. La situación es que nosotros, después de 3 años de que esta administración está al frente de la Secretaría de Salud, vemos que no hay absolutamente ningún cambio. Entonces nosotros en mayo de este año, por ahí del 20 de mayo, hicimos una protesta de brazos caídos en el hospital y paramos solamente unas horas la consulta externa y la cirugía programada, sin afectar de ninguna manera la atención de los pacientes en urgencias, en terapia intensiva, cirugías de urgencia, y todo eso se conservó. ¿Qué pedíamos? Lo mismo, equipamiento e insumos. ¿Cuál fue la respuesta? Ataque mediático del secretario de Salud, difamándonos, diciendo que éramos un grupo de revoltosos, que estábamos implicados porque eran épocas electorales y nos quiso implicar con grupos de contrarios y implicaciones políticas. Y nosotros siempre hemos dejado en claro que esto no tiene ningún color. Lo único que estamos nosotros pretendiendo es que nos den equipamiento e insumos adecuados para poder atender a nuestra población y poder ejercer nuestra profesión como se debe. Es lo único que estamos pidiendo. Y el día que los reporteros de Punto de Partida llegaron al hospital, el doctor Guillermo Morelos y yo estábamos buscando unos pacientes en urgencias cuando esta gente entró, pero las evidencias que tienen ellos en las cámaras son que la gente está pasando junto a nosotros. El doctor Morelos y yo estamos buscando pacientes que enseguida nos piden interconsultas. Las agresiones que se dieron fueron por parte de las autoridades del hospital, que quisieron sacar a la fuerza a los reporteros. El subsecretario de Salud les dio una entrevista después de todo el problema que hubo, les concedió una entrevista a la reportera, y después en la tarde la reportera como sabe, se enteró de que el doctor Guillermo Morelos y yo somos la presidenta y el vicepresidente de la sociedad, nos pidió una entrevista, y como el subsecretario de Salud ya había dado una entrevista a la reportera, nosotros, incluso fuera de horarios de trabajo y fuera del hospital, le concedimos unas palabras, una entrevista, y nos cuestionó de la situación de salud, y nosotros no tenemos por qué estar solapando ni ocultando la realidad del estado de salud en el estado. Esa es en perspectiva la cronología de los hechos. Ahora, por esa situación, inmediatamente se nos hace llegar al doctor Morelos y a mí una acta administrativa, se nos levanta una acta administrativa apegándose a un artículo número 20, creo, en donde se nos quiere rescindir nuestro contrato por incurrir, según ellos, y textualmente dice, por ser médicos con falta de probidez, con falta de honradez,
por haber agredido a nuestros inmediatos superiores y a nuestras autoridades. Entonces, yo no entiendo cuál es esa o el motivo o el fundamento de esa acusación. Entonces nos levanta esa acta administrativa y ahorita va en proceso. No nos han todavía destituido porque está en proceso. Pero nosotros sabemos y sabemos de muy buena fuente que es una orden directa del señor Filigrana que nos despidan. De hecho, hay testigos de que llegó un día en la mañana al Hospital Rovirosa y le pregunta a la doctora Berta Celia Carrillo, ¿ya firmaste el acta? Y ella le contesta que sí. Y él dice, entonces ahora sí ya tienen miedo. Y hay testigos que pueden corroborar lo que estoy diciendo. Entonces, que me diga si no es una represalia. Por supuesto, se ve a todas luces que es una represalia, porque a este gobierno, desafortunadamente aquí en Tabasco, pues le cae muy mal que se digan las verdades y que se dé a conocer la realidad que se está viviendo en el estado de Tabasco y particularmente en el sector salud. Nosotros conocemos a muchos médicos de la sociedad médica que usted menciona, hemos dado seguimiento a muchas de las protestas, de las peticiones que ustedes han seguido, porque a través de nuestros noticieros les hemos entrevistado y nos consta que lo único que piden ustedes es lo que usted nos acaba de decir ahorita: mejor equipamiento y medicinas, insumos en general, para poder dar una atención de calidad a la ciudadanía. El licenciado Feliciano Calzada quiere hacerle una pregunta, doctora. Sí, claro. El secretario de Salud hace una declaración en el sentido de que casi los declara a ustedes traidores a la patria, porque él dice que a los lugares donde tuvieron acceso los periodistas de México, ni él puede entrar. Él, como secretario de Salud, tiene impedido entrar ahí porque extraños, yo me imagino, que pueden contaminar el ambiente. Yo, siendo abogado no médico ni especialista en hospitales, considero que un secretario de Salud que no puede entrar a una parte del hospital, pues sencillamente es un absurdo. ¿Lo confirma usted eso, doctora? Mire, varias cosas que hay que aclarar. El área de urgencias de ninguna manera es un área blanca, porque para información del secretario de Salud, y es comprensible porque, como usted bien dice, el licenciado es un abogado, y así como yo no sé absolutamente nada de derecho, para eso están ustedes que son los especialistas en eso, el señor secretario de Salud no sabe absolutamente nada de salud. Entonces no tiene idea que en los hospitales hay 3 áreas en las que se divide un hospital. El área blanca, que es el área específica. Ningún personal que no esté debidamente vestido con un uniforme quirúrgico, con botas, con cubrebocas, etcétera, porque son áreas precisamente restringidas. Otra área que es restringida son las áreas de las unidades de cuidados intensivos, tanto las de neonatales como las de niños y las de adultos, que son otras áreas que no pueden pasar libremente. Y de ahí pues se dividen en áreas grises y en áreas negras. En teoría, en un hospital donde está todo adecuadamente como debe de ser, el área de urgencias debía de tener efectivamente un área negra por donde circula toda la gente y un área gris que podríamos decir que es un área ligeramente restringida, pero por desgracia, por las malas distribución, porque ya es un hospital viejo, ya es un hospital que se le han hecho algunos pequeños cambios, pero que nunca son suficientes. Esas áreas en el área de urgencias están totalmente perdidas, entonces consideramos al área de urgencias un área negra, porque es un área donde transitan pacientes, familiares de los pacientes, porque ahí si tienen oportunidad de ver los videos que presenta Denise Merker y donde ellos presentan sus supuestas evidencias para acusarnos a nosotros, son fotografías e imágenes en donde aparecen personal que no es médico, que me refiero a personal de limpieza, administrativo,
familiares de pacientes, pacientes médicos y enfermeras. Entonces no es de ninguna manera un área restringida. Entonces jamás, además en el reportaje pasaron imágenes que a mi juicio pudiesen considerarse agresivas con ningún paciente ni agredir contra la dignidad de ningún paciente. Entonces, para dejar claro el asunto, el área de urgencias es un área en donde transita personal de todo tipo, tanto civiles, familiares y obviamente pacientes. Digo inadecuadamente porque el hospital, ni el Juan Graham ni el Rovirosa tienen las condiciones para tener decorosamente a los pacientes en un área confortable y definitivamente hay pacientes muy graves que efectivamente están intubados, pero por desgracia al lado de ese paciente que está grave está un familiares del otro paciente que está al lado y en fin, esto así es. Entonces de ninguna manera son áreas como las quiere hacer aparecer. Gracias, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Pues con esto usted nos deja muy bien claro, bueno, primero que el desconocimiento que tiene el secretario de Salud con respecto a un hospital, pues es enorme, es un desconocimiento, digamos, casi total. El argumento que quiere emplear para correrlos a usted y al doctor Morales, pues obviamente son Morelos, son digamos, argumentos débiles o de plano inexistentes. Yo supongo que la sociedad médica va a respaldarles a ustedes, ¿no es así? De hecho, la sociedad médica nos respalda del hospital, y no nada más los médicos, sino nuestras compañeras enfermeras, personal de servicios generales, y en general el hospital nos está respaldando. Entonces, y no nada más del Hospital Rovirosa, sino ya están uniendo médicos y personal de enfermería del Hospital de la Mujer, del Hospital del Niño, del Juan Graham, porque esto que está haciendo el licenciado Filigrana no está agrediendo, no está tratando de reprender o tomar represalias contra Guillermo Morelos ni contra Micaela Saldaña. Yo creo que esto es una agresión para el gremio médico, y creo que eso no lo podemos permitir, y al gremio médico y sobre todo a la población que necesita, que estos hospitales son su última opción. Algo que los médicos nos recalcan mucho en nuestra formación es el humanismo, es el tener esa empatía por el paciente. ¿Qué es empatía? El sentir, tratar de sentir lo que ese paciente está sintiendo. Entonces, el médico tiene la preparación para tratar de ayudar siempre ayudar. Y si por desgracia nosotros no podemos hacerlo por la falta de equipamiento e insumos adecuados, entonces también es una frustración para nosotros no poder resolver esas situaciones. Entonces yo creo que eso es el meollo de este asunto, el sufrimiento de la gente, la impotencia de nosotros de no poder resolverle a las personas sus problemas de salud como debían, porque somos su última opción. Eso que lo entienda el señor. La gente derechohabiente o la gente que requiere de los servicios de los hospitales públicos de la Secretaría de Salud son personas que a veces no tienen ni para el pasaje. Entonces, ¿cómo comprende que van a comprar medicamentos, sus insumos para poderse operar, para hacerse algún procedimiento de imagen? Eso es lo que él no entiende, no alcanza a dimensionar, y que nosotros, los médicos y las enfermeras, lo vivimos día con día con día. Otra cosa que también me gustaría, si tengo todavía el tiempo de comentarlo, es una situación que se ha dejado mucho de lado y que creo que también es muy importante. Los hospitales Juan Graham, de la Mujer y Rovirosa son sedes de la formación de médicos especialistas. Y yo me pregunto con qué formación o con qué armas van a salir esos médicos especialistas si nosotros estamos dejando de realizar un sinnúmero de procedimientos de tercer nivel, porque nos enarbolamos como hospitales de tercer nivel, hospitales de alta especialidad. Y déjeme decirle que tiene 4 años
que estamos haciendo procedimientos de segundo nivel. Todos los procedimientos de tercer nivel están detenidos, tanto de diagnóstico, tanto de resolutivos como procedimientos quirúrgicos. Entonces, los médicos que están siendo egresados de estas instituciones, pues definitivamente están incluso mal preparados en el sentido de que no están aprendiendo o no están teniendo las destrezas que le exige la CENETEC. Entonces ese es un punto importante, y de hecho eso se me había olvidado comentarles, que el detonante de todo esto de este año fue que los muchachos, nuestros residentes del Hospital Rovirosa, hicieron una asamblea permanente en abril de este año, protestando precisamente porque no tenían un lugar digno donde dormir, no tienen una biblioteca decente con lo que requieren para su preparación, y aparte estaban también comentando que la falta de equipamiento e insumos estaba deteriorando su preparación, precisamente por eso, porque hay procedimientos que ellos ni siquiera pueden ver porque no se están haciendo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo cirugía endoscópica, laparoscópica en el área de cirugía general, en el área de imagen hay muchísimos procedimientos de diagnósticos muy finos que no se están haciendo porque no sirven adecuadamente los equipamientos o ya son obsoletos, ¿no? En mi área, en otorrinolaringología, tengo 4 años que no puedo operar pacientes con problemas de laringe y pacientes con problemas de oídos crónicamente infectados, que porque no tengo equipamiento para operarlo, se ha ido deteriorando, se ha ido rompiendo, y no han tenido a bien ir renovando y dando mantenimiento a los equipos. Entonces pues he tenido que hemos tenido los 4 otorrinos que trabajamos en el hospital que estar posponiendo estos procedimientos, y realmente es un drama para la gente que uno le diga te tienes que operar porque tu oído está infectado y esto te puede dar un problema grave a largo plazo, pero sabes que no tengo con qué operarte. Ven dentro de medio año, ven dentro de 6, y el paciente llega en 6 meses y que se topa con que le digo sigo sin tener con qué operar. Y el paciente empieza a confrontarse conmigo porque me dice, oiga, pero es que acabo de oír al secretario de salud y decir, o al subsecretario de salud, decir que todo está aquí en el hospital. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quién miente? ¿Usted o el secretario de salud o el subsecretario? Entonces, yo creo que esto ya está llegando a un límite que no podemos permitirlo. Sí, pues qué lamentable, doctora. Sí, yo recuerdo ahorita que está usted mencionando todos estos movimientos o cómo inicia este año por parte de los enfermeros y de las gentes que trabajan ahí en el Rovirosa. Nosotros cubrimos todas esas notas para nuestros noticieros, y como usted bien dice, es una agresión directa al gremio médico, lo cual es intolerable. Pero lo que también es intolerable es la agresión a la ciudadanía, a la cantidad de enfermos, porque yo calificaría esta actitud del secretario de Salud como criminal. Yo creo que con la salud no se juega. Poner al frente de la Secretaría de la Salud a un inepto como Juan Filigrana, pues yo creo que es criminal. Es una falta de dignidad tanto del mismo señor Filigrana de no haber renunciado, como es una falta de capacidad de quien lo nombró secretario de Salud, y sabiendo además las grandes carencias humanitarias y de preparación y de capacidad del señor Filigrana, pues yo creo que el señor Arturo Núñez está pecando, yo diría, de criminal, al permitir que muchos tabasqueños estén muriendo en los hospitales públicos del estado de Tabasco por falta elementales de medicinas, de otros insumos necesarios para poder atender a los pacientes, y por el equipo médico en general. La verdad, lamentamos mucho esto. Yo me permito felicitarle a usted y a todo el cuerpo médico del Hospital Rovirosa, porque sé que están llevando a cabo una labor doblemente valiosa. Si de por sí es valiosa la labor que ustedes llevan a cabo, al llevarla a cabo en condiciones tan adversas a como las llevan a cabo, pues creo que vale mucho nuestro reconocimiento hacia ustedes. Le agradecemos mucho, doctora, que nos haya tomado la llamada.
Por último, un comentario muy breve. Mire, nos juzga de deshonestos. Y mire, nosotros somos empleados del Estado y a nosotros el Estado nos paga nuestra quincena puntualmente, quincena tras quincena. Y es una frustración tremenda no poder. Hay días que llegamos a no poder hacer nada. ¿Sí me explico? Entonces, yo juzgo más deshonesto estar devengando un salario y no poder hacer por lo que me están pagando. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, yo juzgo que que eso, yo no sé, no veo dónde está la deshonra, ¿no? De pedir con qué trabajar. La deshonra estamos pidiendo. La deshonra es precisamente de las autoridades, tanto del secretario de Salud como del corrupto gobernador. Así es. Pues agradezco mucho el espacio que nos brinda la Sociedad Médica, porque estoy hablando no por mí, estoy hablando por la Sociedad Médica del Hospital Rovirosa, por el personal de salud del Hospital Rovirosa y por todos los médicos de este estado que laboran en los hospitales de salubridad, que estamos en las mismas condiciones. Pues muchísimas gracias, doctora, y le repetimos, estamos a sus órdenes, estos micrófonos están abiertos a la Sociedad Médica en general y particular del Hospital Rovirosa. Muchas gracias, doctora. Le agradezco, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues así las cosas. Nosotros queríamos que usted escuchara directamente a una de las afectadas, involucradas, precisamente por parte de la represión del secretario de Salud, pero además por haber aparecido y contestado unas preguntas de la periodista Denise Merker, que por cierto, hoy en la noche se pasará a la misma hora, es decir, a las 11:15 de la noche, la segunda parte de este reportaje. No se la pierdan. De todas formas, nosotros estaremos pasando aquí en esta estación la repetición de este interesantísimo reportaje que lleva a cabo Denise Merker. Diputada Dagdú, no sé, el diputado Uldarico Canto tiene alguna pregunta para la licenciada Dagdú. Algún día, diputado, claro que sí. Bueno, ya me está candidateando para el 2018. Sí. Le agradezco mucho, a lo mejor. O 21, o 24, 27, uno no sabe. No dudamos de estar en el 2018 en la tribuna. Entonces, bueno, pues yo quería ahí, en virtud de lo acontecido en los últimos días, en relación al reportaje que, bueno, mucho se ha comentado que se hizo por parte de esta periodista, Denise Merker, y además por los comentarios que hoy se han vertido, y de la forma en que se llegó la comparecencia del secretario de Salud, y desde luego por todo lo que se ha comentado en los últimos tiempos sobre la materia, yo creo que sin duda alguna el gobierno de licenciado Arturo Núñez Jiménez en materia de salud representa un gran fracaso, porque como bien establecía la doctora en su intervención telefónica, bueno, pues que ellos están conscientes de que recibieron de alguna manera a raíz de la anterior administración un problema grave ya en salud, y sin embargo, por ejemplo, en el ánimo ellos de poder resolver, han estado el sector salud tratando de buscar las respuestas o las alternativas posibles, y que tiene que ver en este caso con los insumos y buscar realmente, bueno, que la funcionalidad de los aparatos para poder en este caso demostrar que sí hay interés por resolver los problemas que se supone fueron heredados. Sin embargo, hoy hay una gran evidencia. Creo que hay un gran fracaso por parte del secretario de Salud, hay un gran fracaso también en la materia, porque a veces creo que no es tan importante que un determinado funcionario pueda tener fallas. Lo grave del asunto es que estamos hablando de salud. La verdad ya ha logrado finalmente que tengamos graves problemas, sobre todo de gente que ha tenido que fallecer o se han agravado sus problemas por la falta de lo que se ha comentado aquí. Entonces yo creo que si no se toman cartas inmediatas en el asunto, si en este momento realmente al término ya por último de esto ya le permitan cobrar quizás sus aguinaldo nada más a este secretario, pues yo creo que sí estaríamos hablando de un gobernador que no tiene el interés de hacer cambio de lo que él prometió.
Porque si no tiene la capacidad para escuchar lo que la población le está demandando, lo que se dio ya en la Cámara de Diputados, si se está buscando una forma para, en este caso, que no intervengan diputados y puedan hacer cuestionamientos a los secretarios, que lo elemental en todo cambio que ofrece una certidumbre es que, bueno, pues los diputados puedan expresar sus puntos de vista, puedan hacer las preguntas y, bueno, los titulares de las áreas públicas responder a las respuestas conforme a sus datos, a su información. Pero yo creo que cuando intervienen estos factores, como es el caso de interponer manera de agredir a un compañero diputado, como es la manera de evitar que hagan uso de la tribuna o que se cuestione a la autoridad, pues estamos hablando de que en Tabasco no ha habido ningún cambio, sino por el contrario estamos hablando que creo que se respiraba un aire más de libertad con las anteriores administraciones de los gobiernos priistas que los gobiernos, en este caso ya, que ofrecieron una alternativa, y hoy estamos observando que ha habido lo contrario, una gran represión y un interés lamentable de ocultar la información. Yo creo que ya es voz populi todo lo que está pasando. Ojalá para bien de Tabasco, ojalá realmente para bien de la salud de la entidad se tomen cartas en el asunto de manera inmediata. Si no, reitero, estaríamos hablando de un gobernador que no realmente tiene interés de cambiar Tabasco. Sí, licenciado Feliciano Calzada, ¿quería usted hacerle una pregunta, parece, a la diputada Maite? Lo que quisiera es hacer un comentario que es importante tomar en consideración que en los 5 primeros años de la administración anterior, la Secretaría de Salud funcionó bien. Así es. Fue en el 6º año cuando se vino la debacle. Y en la actual administración, en el actual gobierno, los 3 años han sido de debacle. Es decir, hay quien ha opinado que estamos peor que en el 6º año de la administración anterior. Entonces, ¿cómo es posible que un secretario ayer en la tribuna sigue recordando cómo recibieron la secretaría y cómo recibieron? ¿Hasta cuándo se va a acabar el señalamiento de que no hemos podido hacer nada porque recibimos un gobierno quebrado? ¿Cuántos años más va a necesitar el secretario de Salud para poder enderezar a la Secretaría de su responsabilidad o de su irresponsabilidad? Así es, pues ojalá que no le quede mucho tiempo para poderlo hacer. Yo creo que el cambio, si tuviera un poquito de dignidad, vergüenza y responsabilidad, Arturo Núñez ya debería de quitar al señor secretario de Salud y poner a alguien, pues no a lo mejor un erudito, un sabio, pero bueno, pues alguien que más o menos sepa un poquito, no alguien que sabe absolutamente nada del sector salud, como el señor Juan Filigrana. Diputada, Usted tenía unos datos ahí contundentes del sector salud con respecto a corrupción en la compra de los mastógrafos, mismas que hizo observaciones el mismo OSFE. El OSFE, el órgano superior de fiscalización del Congreso, hizo algunas observaciones a la Secretaría de Salud. ¿Nos podría usted comentar brevemente porque ya se nos acabó el tiempo? Sí, mira, antes de entrar a las observaciones del OSFE rápidamente, no le ha faltado un solo peso a la Secretaría de Salud. Escuchamos cómo el Comisionado Nacional del Seguro Popular declaró en el mismo programa de Denise Merker que Tabasco ha recibido más de 4.500 millones de pesos y además lo ha enviado en tiempo y en forma, o sea, no le debe nada. Y además ha sido generoso Peña Nieto con este gobierno de Arturo Núñez, con Tabasco ha sido generoso el presidente de la República, porque en noviembre, antes de que entrara en funciones este gobierno, es decir, noviembre de 2012,
vino la secretaria Mercedes Juan y hubo una aportación millonaria para poder subsanar las deficiencias en las que se encontraba el sector salud al término de la administración anterior. Entonces, hubo una inyección de dinero en 2012 que ya la manejó directamente Arturo Núñez, y hoy vuelven otra vez con la mula al trigo, recordando el pasado y de que no hay dinero. No hay dinero, y la pregunta es, ¿y los brutales subejercicios en los que ha incurrido el sector salud? 370 millones de pesos el primer año, casi 400 el segundo año, y este año 400.82 millones de pesos de subejercicio con corte al 30 de septiembre de 2015. Esa es la razón por la cual ordenó a Agustín Díaz Lastra, que parece que no tiene un cargo dentro del organigrama, pero pues es el coordinador administrativo, por instrucciones del secretario de Salud, gastarse en 4 partidas presupuestales que lamentablemente no vine preparada, pero yo se las envío. ¿Cuáles son estas 4 partidas presupuestales? A todas las unidades hospitalarias, y le dijeron, le vas a comprar tantos millones a tal proveedor, tu hospital del niño le vas a comprar tantos millones en equipo, tú tantos millones en medicamento, para no terminar en subejercicio. Pero tú te imaginas comprar a lo bruto, sin planeación, sin una necesidad sobre qué es lo que más requieren los hospitales, sino es gastar por gastar, y ya le dieron a cada encargado, porque cuidado, y aquí el abogado nos puede decir, no ha querido Arturo Núñez nombrar directores de los hospitales. Hay puros encargados, encargados administrativos y encargados de la dirección. ¿Por qué? Para no tener la responsabilidad como directores en un momento dado penal, jurídica. No sé cuál es el alcance de no haber nombrado directores. ¿No? Pero como encargado también tiene la misma responsabilidad, creo yo. Y administrativamente. O sea, no me queda claro por qué no decir que Lorenzo Pacheco es el director del Hospital Juan Gran Casasu, sino el encargado de la dirección. Desde ahí están mal las cosas. O son o no son directores. Hay incertidumbre, desde luego, cuando no tienes titular respectivo. Exacto. Bueno, y con rapidísimo, el órgano superior de fiscalización, cuenta pública 2014, que es la que se va a aprobar en los próximos días, porque estoy segura que con los votos del PRI y con los votos del PRD habrán de hacer mayoría para aprobarle a Arturo Núñez su cuenta pública. Lo que observa de la Secretaría de Salud es que se compran equipos, pero no ingresan. Entonces, ¿cómo son compras ficticias? Y cuando le observa el auditor, lo que responde la Secretaría es que por no haber condiciones en las unidades hospitalarias para instalar los equipos, le han tenido que solicitar a los proveedores que resguarden el equipo hasta por un año. ¡Qué casualidad! O sea que no hacen falta. No hacen falta, y todavía el proveedor contesta, y tengo el oficio donde contesta el proveedor, en donde les dice que aún le da plazo a la Secretaría de Salud y le dice que nada más se lo puede resguardar 60 días más porque necesita ocupar su bodega para otros equipos. Y le cobra en dólares 1,126 más IVA de dólares diarios por tener resguardado un equipo. Diarios, más al mes, por tener resguardado los equipos. O sea que todavía más caro, no los uso, no ingresan, y todavía tengo que pagar para que me los estén guardando en una bodega en la Ciudad de México. Esto es terrible. Y de eso, lo único que ha dicho el secretario es que mi voz es una voz maliciosa. No, yo quiero pruebas, yo quiero justificaciones. ¿Por qué las mujeres no pueden tener un estudio a tiempo preventivo que puede salvar sus vidas
y esos equipos están guardados en una bodega. Parece que es igual que el sistema de aire acondicionado en la torre oncológica. Compras ficticias, a como han habido compras ficticias, igual de medicamentos. Y para que aparezcan los bultos, pues los llenan de cajas de medicinas, pero ya caducadas. Así es, y bueno, por cierto, tengo fotografías donde está una bodega llena de medicamentos caducos, 2014-2015. Para dar la apariencia de que sí hay medicamentos, ¿no? Pero están caducados, están simplemente puestos ahí como utilería para decir aquí están las cajas de medicinas, pero resulta que están caducados. Es verdaderamente lamentable lo que sucede también en el sector salud. Es criminal, yo diría, es criminal lo que está sucediendo en el sector salud. La queja de incluso los pacientes, los familiares de los pacientes, no sé si tenemos a la mano por ahí algunas quejas, testimonios de algunos familiares de pacientes precisamente del Rovirosa y también del Juan Gran, donde estos pacientes desmentían al propio director del hospital. Cuando el director del hospital decía que había medicinas, los mismos familiares lo desmentían y decían, no es cierto, aquí no nos dan la medicina. Yo tuve que ir a comprar la medicina para mi esposa que tiene cáncer, incluso tuve que ir a comprar hasta la jeringa, porque aquí ni siquiera tenían lo de la jeringa. Aquí estamos viendo imágenes, no sé si podemos tener el audio. Pero la verdad es que no hay ni equipo. Todo lo tenemos que comprar nosotros como familiares del paciente, los equipos de venoclesis, el medicamento. Pues yo no sé a qué le llaman temporalmente, nos van a regresar algo de eso. Ya hemos gastado más de 3,000 pesos. Había otro paciente que le pidieron 12 frascos de medicamento que cada uno costaba 1,500 pesos, doctor. ¿De qué? Es para un paciente con cirrosis. Se murió ayer el muchacho. Salió mi hija, se le iba a entrar a la operación. No hay cama, no hay ropa, no hay anestesista, no hay nada. Hay que comprar todito. Aquí no dan nada. La Seguro Popular ya ni lo vale. A mi cuñado no nos atendieron luego, nos la dejaron tirar, o dejaron tirada a la paciente. Pues no había camilla, me mandaron a una señora que estaba muriéndose, que yo la sacara de la camilla. ¿Cómo la voy a sacar de la camilla? Es que no hay camilla, ahí me la dejaron tirada. Para que el paciente se pueda operar pasa un año contadito, y resulta que cuando está programado ese paciente llega y le decimos que no se puede operar porque hay un solo anestesiólogo en cirugía ambulatoria. Pues bueno, esas son precisamente algunas pequeñas muestras de los testimoniales de los propios pacientes, de los familiares de los pacientes, donde desmienten a las autoridades de los hospitales y a la autoridad de la Secretaría de Salud, que ellos insisten en que si hay medicinas. Aquí estamos oyendo precisamente que no es cierto. Diputada Esther Alicia Dagduc, pues si tiene algo más que decir, si no lo dejamos para otro programa. Lo dejamos para otro programa, hay mucho que decir sobre este gobierno y lo más doloroso de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por la invitación. Eso es sumamente doloroso porque se trata de la salud de seres humanos, precisamente. Licenciado Uldarico Canto, muchísimas gracias. Pues yo creo que nada más ahí de reiterarle mucho que Tabasco, aparte de los problemas que traen otros rubros, como es la inseguridad, imagínense, ya no sabemos de qué se muere la gente, si de la propia inseguridad, de la propia ineptitud, realmente la falta de la salud que se está dando en Tabasco. Y insisto, ojalá y pues ya en términos de este año pues se haga una reflexión por parte de las autoridades o particularmente del gobernador de la entidad y pueda realmente tratar que por lo menos en los siguientes 3 años pueda sacar lo que, bueno, se prometió de llevar adelante una certidumbre y un cambio para Tabasco. Lo deseo con el mejor de los ánimos para que a los tabasqueños nos vaya bien, independientemente de los colores. Yo creo que nuestra lucha debe ser porque Tabasco pueda mejorar y progresar. Y creo que en el caso de salud es urgente que el titular de esta área no continúe ya por lo mismo. Muchísimas gracias, licenciado Uldarico. Licenciado Feliciano Calzada. Nada más una recomendación, que
al médico que está ahorita dirigiendo la Secretaría de Salud, el médico Filigrana, pues ¿por qué no lo cambian a la... Médico. Médico de apodo, pues. Bueno. Entonces, ¿por qué no al médico no lo convierten en licenciado y lo mandan a la SOTOP, a la SEDAFOP, no, a la SOTOP? Ahora a obras públicas, ¿no? Sí, ya se vale todo, ¿verdad? No, es triste. Y más triste en mi caso, que retiro la broma, porque estamos tratando de algo tan delicado, que es una sociedad que un porcentaje muy elevado tiene la necesidad de los servicios públicos, los servicios sociales, y sencillamente no tiene acceso a ellos. El hecho de que estén guardadas las máquinas o los aparatos que sirven para, en el caso que estaba la diputada de las mastografías, entonces ¿cómo es posible que, aparte de que están guardadas, porque es urgente que estén dando el servicio, todavía se están pagando en dólares para que los guarden? Muchísimas gracias, licenciado Feliciano Calzada. Y bueno, pues obviamente, como aquí le hemos llamado, porque aquí nosotros, sin andar con rodeos, sin andar con ambajes, le llamamos al pan, al vino, al rata y al corrupto, como hemos hecho con el caso del señor gobernador, directamente, sin darle más vueltas y sin andar con simulaciones, o al mismo secretario de Salud. Por supuesto, la invitación a que ejerzan su derecho de réplica está abierta. Estos micrófonos de esta estación están abiertos para que vengan aquí personalmente y vengan a usar su derecho de réplica. A ver si tienen los pantalones de venir y explicar al pueblo de Tabasco cómo es que se han robado tanto dinero. Pues muchísimas gracias. Para terminar este programa, siempre lo terminamos diciendo, agradeciéndole sobre todo a la audiencia por su preferencia y diciendo lo siguiente, que nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.